Amigos, ¿cómo están? Estamos dando el inicio de una serie de podcasts que vamos a grabar aquí con Según Luis Pérez. He tenido varias ya participaciones en conciertos y demás, pero ahorita quiero como analizar, entrevistar a gente que es importante en el ámbito en que se desarrolla. Empiezo a abrir esta serie de podcasts con una persona que para mí es una persona muy especial y muy importante en lo que puede ser mi desarrollo como profesionista, periodista y actualmente pues trabajando en radio. Aquí tengo conmigo a el señor, ¿te puedo decir señor? A Onésimo Meneses. Él es el secretario general del STIR y pues tiene una amplia trayectoria en lo que es radio, en la operación de todo. O sea, todo el mundo conoce a Onésimo ahí creo que en todas las radiodifusoras que hay. Bienvenido, One. Muchas gracias Luis. Pues sí, ya algunos añitos de conocernos y pues qué privilegio de poder ser parte de este proyecto y pues que me hayas considerado y poder inaugurar este proyecto que sé que será de mucho éxito. Sí, bueno, gracias, One. Y pensé en ti muchas veces, dije yo, mucha gente conoce lo que es la operación en radio, ¿no? O sea, dicen, escuchan que trabajas en radio, dicen todos, qué chido que trabajes ahí, pero no saben lo que es no la importancia, cómo se desarrolla el ámbito, ¿no? Por ejemplo, lo voy a decir, tenemos una historia de hace añísimo. Yo era empacador de cerillito en la Comercial Mexicana y yo era cajero. Entonces, él era como nuestro supervisor, nos cuidaba, por así decirlo. Y ahí lo conocí y me acuerdo que la gente o con lo que trabajaba ahí decía, hay viene el chavo que graba comerciales, él graba spot de lavadoras y no sé qué, y un día, y Onésimo venía llegando a chambear, como siempre, a toda prisa, puntual. así con su corbata, y le digo, oye, ¿es cierto que trabajas en radio? Y me dijo, sí, trabajo, hago voces. Eso fue lo único que me acuerdo que cuando yo le pregunté dijo eso. Ya luego me enteré que trabajabas en Radio Fórmula, Radio ¿no? Fórmula, sí. Y, como operador de consola, sí. Híjole, ya tiene bastantes añitos eso. Pues sí, yo trabajaba, bueno, sigo ya en Radio Fórmula, estaba como operador de cabina. Y pues como bien dices, ¿no? De repente uno piensa, la gente de allá afuera piensa que porque trabajas en radio a lo mejor pues eres millonario, eres conocido, te pagan súper bien, ¿no? exacto. Digo, no es un trabajo que pague mal, la verdad es de que pues es un trabajo muy noble, es un trabajo nosotros como operadores de 6 horas, por ejemplo, un locutor, su jornada laboral son 4 horas, entonces son ventajas que se tiene en la radio para un trabajador, en donde puede, pues, utilizar el tiempo que tiene para otro trabajo, y pues ese era mi caso, ¿no? Yo trabajaba 6 horas, y pues ya siendo padre de familia, teniendo pues una familia que sustentar, pues requería también de otro trabajo, y fue cuando se dio la oportunidad de poder entrar ahí de cajero y donde nos conocimos. Exacto. Y por eso la idea que tenía era, digo, voy a preguntarle a Onésimo que él empezó, ahora sí se puede decir que empezaste desde abajo. Sí, desde abajo, pues prácticamente, pues empezamos, digamos, de operador, pero al decir desde abajo fue con un conocimiento empírico, o sea, bueno, llegaba como en ceros a la radio. Yo conocía muy poco de lo que es trabajar en radio, y pues ahí fue donde fui adquiriendo conocimientos. Sí, yo quería haber terminado, concluido la carrera, en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Ese era como que un deseo de poder hacerlo. Sin embargo, pues por cuestiones ya, pues el haberme casado, el tener una familia, pues ya de alguna manera como que me iba limitando un poco, y entro a la radio, y es ahí donde pues empiezo
a conocer cómo funciona la radio, empezamos a trabajar como operador y de ahí me fui desarrollando en lo que es la producción, en hacer voces para anuncios comerciales y aprender pues ahí acerca de algunos los software, ¿no? Para la edición de audio. Más adelante pues aprendí también ahí un poco la edición de video y pues es donde te da la oportunidad de ir creciendo. Exacto. Tú trabajaste cuando, bueno, yo entré a trabajar ahí a Radio Fórmula como operador. Tú me conociste porque estaba estudiando yo y la historia ahí de cómo me dijiste que fuera yo ahí no lo voy a decir porque luego, pero te tocó trabajar con bulbos. Me acuerdo que había un operador que se llamaba Juan Emilio Calzoncil, Sí. Y él me dijo, nos tocó trabajar con bulbos, cambiar perilla y cortar cintas. ¿Te tocó también a ti? Sí, me tocó en aquel entonces trabajar. Bueno, le llamamos Carrete, ¿no? abierto. Carrete. Carrete abierto era como las cintas de las películas que se ponían. Y pues únicamente grababa el audio, ¿no? Entonces poníamos las cintas y ahí se grababa. Y en aquel entonces, pues era de procurar que el locutor, el comercial, pues grabara de una sola Pista. sin equivocaciones para pues posteriormente hacer la musicalización o inclusive a veces le poníamos la música mientras está grabando para que quede pues prácticamente ya así, empatado, ¿no? empatados. Pero pues había ocasiones en donde pues se tenían los errores, ¿no? Si nada más se grababa la voz y era hacer la edición, pues cortar ahí con un filito y luego pegar ahí con la cinta. Ahorita olvidé su nombre, pero era pegar la cinta para que quede la edición, pero si te pasabas era volver a pegar otra vez y... Como cuando tenías tus cintas de cassette, no sé si... Sí. Yo tengo 40 años, Onésimo, y creo que también de la misma rodada. Por allá, contemporáneos, unos años. Pero, por ejemplo, cuando nos tocó en la generación de tener cassette, igual cuando se nos rompía la cinta, teníamos que sacar con un lapicero y pegarlo, ¿no? Para que quedara lo más, se escuchara bien, pues. La mejor edición posible, sí. Exacto. No. Entonces, ahorita, por ejemplo, el cambio que hubo de lo que ya nos contaste de pegar cintas a cuando se dio el boom, no digital, ¿no? Porque todavía creo que tenían computadoras, pero sí, se dio el salto, ¿no? Sí, posteriormente, pues teníamos, grabábamos en cinta de carrete abierto, que después, eso se pasaba a un cartucho, le llamábamos, era una especie de cassette sin fin. Utilizábamos cartucheras, ese cartucho pues la colocábamos en la cartuchera y solito hacía el stop del comercial y y de ahí pasamos, recuerdo que en aquel entonces pasamos al DAT, utilizamos también minidisc, y posteriormente, pues, bueno, ya estábamos utilizando la computadora porque en la computadora se grababa ya los comerciales y luego se pasaba al DAT o se pasaba al minidisc y hasta que llegó el tiempo de que ya todo era a través de la computadora, de los software que se fueron creando y pues ya. Guardar la información en los discos duros y demás, ¿no? Así es. Eso es lo que las personas que nos ven de afuera no saben todo el proceso que lleva, porque todos piensan que es por computadora. A los niños les dices que antes se utilizaban carretes en la radio y se quedan como, ¿a poco sí, no? Ajá, ¿eso qué es, no? Ahorita pues la era de los celulares, la tecnología. Por eso es importante el cambio que hubo de lo que nos contaste, ¿no? De carretes a lo digital. Bueno, eso ya es en el sentido técnico, se puede decir. En la operación de programas que hay en vivo, eso siempre te quería preguntar porque tú sabes, ¿no? Yo también fui operador y ahorita estoy también trabajando en casi lo mismo. Pero, ¿crees que se requiera una educación muy, ahora sí que superior para poder, no entrar a una radio, sino poder trabajar, saber lo que se tiene que hacer en una radio? O sea, conocer a las computadoras, como tú dices, los software, estar en la operación, que luego ves que tienes que meter la música y corte y cortinilla. ¿Crees que existe una preparación superior o es simplemente práctica y constancia para aprenderlo? Bueno, yo creo que las personas pueden ir aprendiendo, pero
sí es bueno que pueda, y es necesario, yo creo que la educación, por ende, pues las carreras, ¿no? Universitarias, ¿no? Las Ujú. carreras que se van especializando en cada área, ¿no? Son- Por ejemplo, pues en la locución, pues es ciencias técnicas de la ujú. comunicación, ¿no? Pero, y ahí mismo también van aprendiendo lo que es para la edición de video, edición de audio. A mí en lo particular me hubiera gustado estudiar una ingeniería de audio. Yo empecé, sí, operando, después me llamó la atención en el área de producción y fui aprendiendo pues algunas cosas empíricamente. Fui en la edición, agarrando la computadora, editando en el audio, pero después yo quería prepararme aún más y me llamaba a mí la cuestión de decir, bueno, como ingeniero de audio, ¿no? Entonces creo que sí, es necesario y es fundamental la preparación académica, pues para que también se prepare las cosas de calidad y para que pues, la persona se vaya desarrollando. Exacto. Justamente porque como dijiste ahorita, que las personas creen que cuando uno trabaja en radio es millonario y todo lo demás, ¿no? Mucha gente me ha preguntado a mí, oye, ¿y qué estudiaste para hacer lo que haces, no? Y yo, pues, tengo mi carrera y todo. Pero sí tienes que estudiar. Y le pues obviamente sí, le digo, porque cuando te piden, o sea, un programa de edición, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el Audition o el Sony Vegas, que ya casi, el Soundforce, que ya casi está desapareciendo, pero me preguntan eso, y yo digo, ¿quién nos puede explicar más o menos de eso? Bueno, esto ya es como un contexto de, eh, ahora sí que tu historia de vida, cómo trabajaste ahí, cómo llegaste. Yo Ahorita, creo, perdón, ajá, pero creo que sí, eh, sí es necesario la preparación académica, sin embargo, no siempre es lo que va a hacer que la persona sea buena, porque de repente hay personas que a lo mejor no estudiaron la carrera, pero tienen el talento, tienen esa chispa y esa facilidad también de aprender. Hoy en día, pues, vemos, ¿no? Cómo hay jóvenes que salen o personas que ya pueden hacer lo que hoy hacemos aquí, ¿no? Un podcast desde tu casa, comprar tu equipo, ir aprendiendo desde un curso, pero esto va a funcionar también en, constancia. en la constancia y en el talento que pueda tener la persona, pues en las ideas, en el pulso que tenga de su público, cómo lo va a ir enfocando. Entonces eso va a pegar, ¿no? Pero puede ser a lo mejor una persona que se haya preparado, haya estudiado, pero si no tiene el talento, pues a lo mejor. A eso me refiero porque conozco muchas historias que me han contado diferentes compañeros que me dicen, mira, tú dame un audio y yo lo edito, pero a mí no me pongas a operar un noticiero porque no puedo, no sé cuándo eh, tengo que ver al locutor, lo que va a decir, entonces se les dificulta mucho y me han dicho, yo sí estudié ciencia de la comunicación, sé lo que es la radio, pero yo mejor vendo seguros o soy vendedor de autos. Conozco muchos que estudiaron la carrera y no se dedican a eso, políticos, ¿no? Sí, Entonces, también yo les digo, pues es que también esto te tiene que gustar para poder hacerlo, sí. ¿no? Bueno, yo lo que yo te iba a preguntar también, aparte de lo de el cambio, la evolución que hubo, ¿no? Sí les costó, fue mucho, o sea, para ti hacer, dar ese salto. Pues en mi caso, no, yo creo que pues en aquel entonces pues era joven, ¿no? Y se nos da el aprender rápido, pero ahorita que hablabas de don Emilio, yo me Ujú. acuerdo que don Emilio, él, le tenía cierto miedito a la cuestión de las computadoras y él me lo dijo, así como miedo, porque decía, es que si le doy aquí y si borro esto y si hago esto, y yo le decía, no, pues al contrario, esto trae, viene a facilitarnos el trabajo. Y yo me acuerdo que él
pues en aquel entonces yo creo que tendría como unos 60 y cacho de años de edad. Sí, decían que era mi abuelo. Sí, sí, y él tomó un curso de computación precisamente allá No cerca, manches. se fue a tomar un curso de computación y me comentó, ¿no? Me fue a tomar un curso de computación para que le enseñen únicamente lo básico, cómo agarrar el mouse, cómo darle el clic, hacer esto, y estuvo tomando su curso de computación. Tan es así que él nada más aprendió en aquel entonces, bueno, era hacer el clic y recuerdo que pues él se quedaba, ¿no? Con el mouse así, En la con el dedo mano. en la mano y esperando. Él lo fue aprendiendo, aprendió lo básico. Para nosotros, una generación que pues se nos dio rápido el aprenderlo, fue algo así como que, wow, esto es maravilloso, ¿no? Ya nos facilita el trabajo antes de andar cortando, antes de estar haciendo esto. Ahora a través de un espectro en la computadora ya lo ves, podemos cortar, podemos editar, podemos ponerle efecto, podemos hacer esto. Se nos, en mi caso, fue maravilloso, ¿no? Y pues para mí no siento que me haya sido difícil. Creo que se me complicaba más lo de antes, el estar haciendo de repente el carrete que se te enrolló en la máquina y estar batallando allá para sacarlo, o la cartuchera que de repente no dio la pausa y dices, no puede ser, ¿no? Todas esas cosas pues era para mí lo complicado. Y ya después cuando llegó esto nuevo fue así como que, wow, maravilloso. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas o cuántos años llevas en radio trabajando en tu experiencia? ¿20, 30 años? Yo cumplí recientemente 30 años trabajando en radio. ¿Pero cuántos años empezaste a los Entré 10? a los, casi. No, entré a los 16 años de edad. Corría el año 1900. Corría por ahí el 94, 95, cuando yo empecé a trabajar allá en ¿94 Radio empezaste? Sí, 94. Tenía yo 4 años de haber llegado a Cancún. Fíjate. 94. Ahí, y en el 94 y pues ahí como operador y posteriormente, digo, fui aprendiendo la cuestión de la producción, metiéndome un poquito en grabar comerciales, que también todo lo íbamos aprendiendo de pues locutores que llegaban allá y que nos enseñaban ciertas técnicas de grabación y ya pues yo los iba reproduciendo, los iba Aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha. Sí, así es. Ahora, volvemos a repetir, él es el secretario general del STIR. Y ahí va la pregunta, porque todos así, hasta yo he preguntado y con mis cuates, luego con los me reúno, oye, ¿crees que la radio llegue a desaparecer? No, yo creo que la radio ¿Cuántos años le das de vida? No creo que la radio no creo que llegue a desaparecer. De hecho, yo recuerdo que vi unas estadísticas, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia, la radio creció, la audiencia en radio creció en el tiempo de la pandemia, pero se dio un fenómeno ahí muy particular porque aunque creció la audiencia de la radio en ese tiempo y digamos ahorita a lo mejor ha ido bajando, pero los anunciantes, pues, no, como que no confiaban, no sé si no confían mucho en la radio, y se iba más por la televisión o por las cuestiones digitales, pero la audiencia en radio creció, ha crecido, entonces no creo que desaparezca, creo que pues es un medio que va a ser necesario. El día de mañana las tecnologías pueden fallar, el día de... Como los huracanes. Sí, y qué es lo que va a quedar en la radio. La FM. Con la antenita, uno sacándole ya, entonces siempre yo creo que siempre va a quedar. Porque, por ejemplo, eso te lo pregunto porque el periódico, pues, ya casi, ¿has visto periódicos como antes? Impresos. Ajá, impresos. No, fíjate que... Se está dando yo conozco varios periódicos que, pues, de ser periódicos pasaron a ser semanarios,
o nada más imprimen un jueves y no. Y por eso te digo, dicen muchos que la radio sí va a desaparecer completamente, que porque lo digital está ganando terreno, ¿no? Pero también hay otra cuestión, o sea, lo que es digital se está acoplando con las redes sociales y todo lo demás. Puedes hacer ahorita como nosotros un programa online, ¿no? Y reproducirlo en FM o al revés, o grabarte, o sea, muchas cosas. Te comento esto porque está apareciendo lo que es la IA, la inteligencia artificial. Hay personas que son fan del ChatGPT, le preguntan para todo que ChatGPT, el horóscopo y para todo ChatGPT, ¿no? Sí. Entonces, dicen, es que ya viene la inteligencia artificial y nos va a quitar de los trabajos, van a automatizar las consolas, ¿no? Cuando ya no va a ser necesario que haya un operador como hay ahorita en las cabinas, sí. La IA no va a reemplazar. ¿Crees que llegue a suceder eso? ¿Tienes temor de eso? Pues mira, ha estado sucediendo ya. Ha habido, pues ya hay estaciones que son 100% online, ¿no? Online y utilizada con inteligencia artificial. Creo que hubo una en Colombia apenas que vi recientemente, en donde pues ya inclusive, ¿no? Son los locutores con inteligencia artificial y lo escuchas y dices, wow, se escucha una voz muy, muy agradable. A mi parecer, queda, o sea, se vuelven como institucionales esos locutores, o sea, sí, como presentaban las canciones, le puede meter contenido, información y se volvería agradable, pero también hay programas en donde entra, pues, ¿cómo llamarle? ¿Cómo se cuando tienes, pues sí, la innovación, las ideas, ¿no? La improvisación, todo eso. ¿Talento? Ajá, el talento, ¿no? Y inclusive el poder improvisar dentro del mismo programa. No sé si sea capaz de hacerlo, ¿no? La IA. Sin embargo, sí ayuda en otras cosas hoy en día, ¿no? O sí. sea, sí creo que en algún momento puede, pues ya en automatizarse todo y pues ya no requería a lo mejor sí a los operadores, ¿no? Sí. Pero pues un locutor pues yo creo que siempre va a ser necesario por ahí. Y, por ejemplo, ¿qué te iba a preguntar? Sí. La radio aquí en general, o sea, aquí puedo decir estado, Quintana Roo, sí. Cancún. Bueno, la situación actual, ¿cómo la ves? O sea, sí hay radio para mucho tiempo, hay radiodifusoras, o sea, me refiero a esto como medio. La tele ahí está, ¿no? Lo digital ahí está, las redes sociales, la radio aquí en esta parte en el estado, ¿cómo la ves? Pues han ido abriéndose frecuencias. Uh-huh. El año pasado salió una frecuencia nueva, pues, antepasado también otra frecuencias nuevas. Han estado saliendo frecuencias nuevas. En Chetumal también. Entonces sí está creciendo. No pensaría que no, o sea, no. Uno diría, pues no, pero sí hay han habido nuevas concesiones de radio que se han dado. Tenemos también estaciones de radio que son permisionadas, ¿no? Por ejemplo, Da Vinci, ¿no? Que son Radio Da Vinci, que no recuerdo ahorita la frecuencia, pero son estaciones permisionadas, no son comerciales, pero pues están abriendo más frecuencias. Lo cierto sí es de que la industria de la radio y televisión en general, pues sí está sufriendo por allá, pues ha habido pues algunas bajas, ¿no? En cuanto a su cuestión económica, ¿no? Pero en sí, pues sigue habiendo radio, siguen creciendo y se siguen abriendo frecuencias. Qué bueno, qué bueno. ¿Alguna experiencia que te haya sucedido en tu lugar de trabajo que era Radio Fórmula? Una experiencia
lo que te haya pasado que has dicho, ya voy a dejar yo de trabajar en radio y me voy a dedicar a vender seguros. No, bueno, que haya yo dicho que ya no quiero seguir trabajando Se en quemó la radio, consola, no. Hubo en alguna ocasión, hubo A una mí se me quemó la ocasión, consola una vez. ¿ah, sí? Sí. No, una ocasión donde sí, yo entraba a las 6 de la mañana y ese día que llegué, abrí la cabina y pues salió un montón de humo, ¿no? Entonces yo pensé que se estaba quemando la estación. No recuerdo en aquel entonces, creo que no tenías teléfono celular o no recuerdo si había teléfono celular, la verdad. No me acuerdo, pero... Lo ves al 900. No había. No había, no. Yo salí porque estábamos en la avenida Nader, entonces yo salgo de la estación, bajo. Auxilio. Y agarré el coche y me fui hasta la estación de De bomberos. bomberos que está así cerca, ajá, la chiche. Y ahí le dije al de los bomberos, oye, ¿sabes qué? Se está quemando la estación, yo trabajo aquí en Radio Formal, y ya le dije, vente y sígueme. Y me siguió el camión de bomberos y ya se metieron y ya entraron. Ellos llegaron a la cabina, pues entraron, rompieron el plafón en el techo, empezaron a ver y no encontraron. Entonces el fuego no estaba en la cabina. Se estaba incendiando una oficina en el piso de abajo y habían los ductos donde subían los aires. El humo. Sí, la tubería, y subió por allá y entró hacia donde estábamos nosotros, pero pues la cabina pues la rompieron para encontrarlo, No, pensaron que era en el techo. Lo bueno que no se dañaron los transmisores. Todo el equipo, ¿no? Ajá. Tuvieron que darle mantenimiento por todo el humo que tuvo, pero no se dañó como tal. Y estuvimos fuera, creo que como unos dos días fuera del aire para darle el mantenimiento a los transmisores. Pero pues fue una de las experiencias que tuve y pues otras que me acuerdo cuando también trabajaba en la noche, porque estuve trabajando en la noche y estudiaba en la mañana, y entonces cuando me iba en la noche pues ya me dormía y de repente me ganaba el sueño porque entraba a las 7 de la mañana a la escuela. Y en aquel entonces estaban los programas de terror, o sea, que te acordarás. Yo te iba a decir de la niña y todo eso, ¿no? La mano peluda, y en todas las estaciones, en todas las cabinas hay pues de hecho Asusta. el señor Juan Ramón, ¿sabes que ya falleció? Sí. Él decía, en las estaciones de radio se genera una energía que trae a entes, a espíritus, porque sí te espantan, o sea, por eso te iba a preguntar, ¿te llegaron a espantar a ti? Sí, cómo no, sí. La niña, ahí, los ruidos atrás de tu espalda, ¿no? Cuando escuchas, que sientes, te eriza la piel. Y una anécdota que luego cuento, ¿no? Porque recuerdo, sabes que estaban contando la historia del jinete sin cabeza. oh, Pero yo estaba bien cansado, tenía así mucho sueño, y yo sabía que pues tienen los tiempos para el corte comercial. Entonces dije, se van a aventar como 20 minutos ahorita contando la historia, y cabeceé, agarré, me dormí, pero empecé a escuchar la historia del jinete sin cabeza, y así me fui durmiendo con la historia del jinete sin cabeza. El punto es que de repente empiezo a escuchar así en la... ¿Cómo se cabalgaron? Tocaron la puerta. Y yo dije, ¿qué pasó? Y escuchaba que tocaron la puerta y Y luego en el último piso, ¿no? Estábamos en el último piso y yo volteo y pues la cabina daba exactamente a la puerta de entrada, ¿no? Uh-huh. O sea, ahí podía llegar alguien y tocar ahí directamente. Y cuando volteo así estaba así apagada la luz, veo a una persona y que trae una cabeza aquí así. Y así en su mano derecha, en la cabeza. Y yo creo que me puse de todos los colores, blanco, amarillo, verde, y sentía que me desmayaba y dije, ¿qué pasó? O sea, pensé que estaba soñando. Y de repente veo que vuelve a tocar y me hace así. y era Claudia que fue. Te voy a llevar tu lonche. No, el repartidor. Siempre te espantan esos niños, igual en todo, ahí también. Sí, era un repartidor que llegó allá hasta la oficina
pues estaba, creo que lloviendo, traía su Impermeable. impermeable, su chamarra grande y traía el casco aquí, pero pues yo lo vi y dije, pues es la cabeza y me quedé, fue algo muy chistoso que me pasó y desde ese entonces dije, ya no vuelvo a dormir. Oye, y el director de esa época decía, ahora entiendo por qué no había señal tantas horas. Se iban los comerciales, ¿no? Ok. Operador que no se haya dormido en cabina no es operador, dice. Yo no me dormí. Había uno que sí se durmió 5 horas. No, sí me quedé dormido también, maldita sea. Sí. 2 veces así. Tú te dormías, pero en tu casa porque no llegabas. No, pues yo así llegaba. De hecho, me hablaban y no contestaba. Hola, bueno, contestaba. A ti te contesté una vez. Sí, buenos días. ¿Cómo es? ¿En qué le puedo ayudar? Radio Fórmula. Así contestaba y ya estaba bien traumado. Oye, Ne, estamos checando lo que es la historia de la radio. Ahorita tiene mucho empuje, mucha tendencia a lo que son los podcasts. Sí. Que el podcast sería radio digital, ¿no? Sí. Se podía conocer radio digital. ¿Por qué no se ha integrado lo que es la radio con lo que es los podcasts? Pues, o fusionados. Fusionado, sí. Yo creo que quizá por el tiempo que, por ejemplo, en un podcast tú puedes tener tiempos largos, ¿no? Decir muchas cosas que no puedes decir en... Sí. La radio está limitada también en cuanto a ciertas palabras, frases que no puedes decir. Los tiempos, ¿no? Por los compromisos comerciales que puedan haber. Un buen punto. Todo eso que pudiera estar limitando. Sin embargo, pues han habido algunas estaciones de radio que pues de repente pues toman esos extractos, ¿no? Las entrevistas y ya los suben pero en sus redes sociales, ¿no? Y ya directamente en sus redes sociales ya puedes tú ver la entrevista que escuchaste en la radio y ahora lo puedes escuchar y ver también en la página de Facebook. Hace mucho tiempo había radionovelas. Yo me acuerdo que mi mamá cuando estábamos más chiquillos, mi mamá escuchaba, me decía, y es que yo escuché la radionovela, no sé, no, ella era de Veracruz y que en la Ciudad de México llegó a escuchar radionovelas. No hemos escuchado nada de eso, se podría decir también, son como historias contadas, dicen, los podcasts son historias contadas, te graban y demás, y aparte es audio, pues. Eso no, tampoco se explota, ya dejó de... Y creo que sería un buen formato eso para... Pues yo creo que la generación que escuchaba eso, pues, pues ya ha ido quedando, pues se ha reducido, ¿no? Hoy en día, pues se hace radio, por ejemplo, si dices un programa de complacencias o con concursos y todo, es para un público a lo mejor popular, ¿no? Y que le gusta interactuar, que ya quiere también escucharse en la radio, entonces, y ese público ha crecido. El público que le gustaba sentarse en su silla y prender la radio y disfrutar la radio, pues ya son personas ya muy grandes, ¿no? Ese público como que ya igual te sorprenderías porque ahorita, por ejemplo, en el Spotify y por ejemplo en la Apple, que son, antes lo que era, Apple era el rey de los podcasts y Spotify fue creciendo hasta que logró desplazarlos. Ahorita Spotify es número 1 en los podcasts y en los podcasts ahorita la tendencia es eso, o sea, tú te metes, quieres saber, no sé, psicología o clases de cocina, te metes ahí al Spotify a checar los podcasts y hay un podcast que hable de eso. Y ahorita también hay muchas novelas en audio en Spotify. De hecho. Pero allí lo que tienes, la ventaja es de que tú lo puedes escuchar a la hora que quieras. Por ejemplo, también. En radio... tienes que esperar a las 7 de la noche, ¿no? Sí, en radio, pues, diría, si lo pongo
en la mañana, ¿qué público va a escuchar? O si lo pongo en la noche, pues la gente prefiere ver televisión, ¿no? Antes, pues como habían pocos medios, o sea, digamos, no había tanta competencia, entonces era lo que le gustaba a la gente. O sea, yo me acuerdo también que, por ejemplo, sí llegué a escuchar algunas radionovelas porque las escuchaban mis papás, pero inclusive me acuerdo que cuando se escuchaban inclusive predicaciones, ¿no? Por ejemplo, en radio habían Sí, y eran, por ejemplo, iglesias de Estados Estados Unidos que Unidos empezaba. compartían sus tiempos y se escuchaba en la radio y de repente uno estaba escuchando ahí y eran en ciertos horarios. Hoy en día, pues ya no se da y sí lo puede uno escuchar ya hoy en día todo eso en eh, en estas otras plataformas, pero ya es un público que puede disponer de un tiempo, a lo mejor en la mañana o en la noche, antes de dormir, entonces ya se acomoda al tiempo de ellos, pero pues es algo que sí sigue funcionando. Ok. Bueno, sabemos que eres el secretario general del STIR. Soy muy repetitivo porque cuando yo estudié ahí me dijeron, la radio es muy repetitiva. Tienes que, cuando dicen 93.1, no, 93.2, Radio Fórmula y cosas así, tienes que ser, no estamos aquí, ¿no? El STIR, ¿qué es lo que, cuál es el objetivo del sindicato? ¿El STIR es sindicato Sindicato de Trabajadores de la Industria de la de la radio? Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones, porque ahora Ajá, es que antes tenemos era televisión, ¿no? Y se televisión, añadió la otra T que es telecomunicaciones. Ok. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que es el STIR aquí pues, aquí en el Pues estado? yo represento a los trabajadores de la radio, la televisión y las telecomunicaciones. Somos una sección regional que represento a los trabajadores de la zona norte de Quintana Roo, que es Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cozumel, ¿no? En las estaciones de radio, pues vemos pues, los derechos de los trabajadores, que se les pague puntualmente, pues se hacen las negociaciones de los salarios, que finalmente eso se consigue en el Comité Nacional, Ujú. y aquí de manera local pues conseguimos ya sea convenios de administración o convenios singulares donde vemos que sí se le va a pagar alguna prestación de despensa, por grabación, por ya inclusive hacer los controles remotos, ¿no? Todo eso es la función de Mm. nosotros como sindicato. ¿Cuántos? Velar por los derechos de los trabajadores. Ok, velar por los derechos de los trabajadores. Así es. ¿Cuántos? Ok. ¿Cuántos agremiados actualmente son en lo que es el STIR? Somos 210 trabajadores que pues representamos a 210 familias aquí en Quintana Roo. Eh, Somos una de las secciones, pues, grandes, ¿no? Tanto aquí como en el país. Y, y agregamos a los trabajadores que son de la radio, la televisión y, pues, telecomunicaciones, que es el grueso de nuestra plantilla. Ya para cerrar el podcast, One, lo que te quiero preguntar es, ¿qué cambio le hace a la radio hoy en día? ¿Qué cambio Ujú. le haremos ¿Qué a la... necesita la radio Ajá. para poder seguir vigente, para poder que muchas generaciones, bueno, no muchas, las generaciones actuales del, que nos dejaron y los nuevos, ¿no? Creo que son Zetas Sí, y no, Centennials, luego Alfa, o sea, no escuchan la radio. O sea, ¿qué le hace falta a la radio para que siga vigente, pueda continuar? sí, definitivamente, pues sí es entrar a todos estos contenidos visuales, ¿no? Audiovisuales, porque pues la generación de ahora, los jóvenes, lo que buscan es eso, ver. eh, También la generación, los jóvenes, buscan contenidos cortos, ¿no? Por eso entran los reels, ¿no? Es muy difícil que un joven se quede
a escuchar algo de 5, 10, 20 minutos, ¿no? Pero pues sí, es necesario entrar a esto, ¿no? A los podcasts, a lo visual y como los trailers, ¿no? De repente que Ujú. metan ese contenido, o algo ahí que les atraiga y que los lleve de alguna manera a poder escuchar todo el contenido y entonces, pues se queden con Los la atrape, información, ¿no? los atrape. ¿Qué mensajes le darías a las personas que quieran integrarse a la radio? Pues que se preparen, que sí, que sigan capacitándose, aprendiendo acerca de pues, todo lo que es la digitalización, ¿no? El software y todo, pero que sean ellos mismos, ¿no? Que saquen ese talento, Talento. que empiecen a mostrarse cómo son, que vuele su creatividad. Hoy en día, pues los jóvenes, eh, aprendemos también muchas cosas de ellos, desde las palabras, cómo hablan, su comportamiento. Entonces, pues que lo puedan, aprendan a decirlo, ¿no? A través de todos estos medios que hoy en día hay, ¿no? Que sigan, que puedan comprometerse. Ok. ¿El STIR da cursos o actualizaciones del tema? ¿O están Estamos, abiertos a eso? sí, ahorita vamos a tener un curso con un compañero locutor, ¿sí puedo decir su nombre? Ah, sí, Sí. ahí con el Choconais el próximo sábado, León Ágira va a estar dando un curso De locución. de locución, este, Modulación de modulación, voz. de cero a empezar de cero, ¿no? Mm. Locución. Y pues va enfocado en sí a todo aquel que le guste radio y se han acercado también jóvenes que están estudiando en donde quieren seguir preparándose, pero sí, sí damos ahí algunos cursos de capacitación. Qué bueno porque la gente piensa que no hace nada. Nada. Bueno, han sido todas las preguntas que tenía que decirte. Espero que la información que hayas dicho nos sirva a la mayoría, porque igual yo me sumo a estos tipos de personas que estaban como un poco del desconocimiento, ¿no? De que no saben lo que es el STIR. Es más, puedes estar tú integrado a un sindicato y no sabes, Sí, ajá, ¿no? Y así de, no, pues no, sí, yo sí estoy ahí, pero nada más digo presente, pero ya involucrarte y saber lo que es como los que trabajan en la estación de radio y le preguntan, ¿cuál es el primer programa que sale a las 6 de la mañana? No, pues no lo escucho, ¿no? Entonces, sí. por eso a mí me parecía importante tener esa plática contigo. Ok, Johnny, muchas gracias por venir. Qué bueno que pudiste llegar y platicar todos estos asuntos importantes de la radio. Queremos invitarte a que continúes llegando aquí para hablarnos de los diferentes temas del STIR y tus redes sociales. Pues estamos en Facebook, STIR Cancún. Ahí pueden contactarnos, subimos la información, ya sea de los cursos y de los trabajos también que hacemos como sección en las diferentes empresas y en las diferentes lugares donde nosotros trabajamos. Ahí en el STIR Cancún en Facebook. Pueden mandar ahí un mensajito y pues les contestamos. Ok, pues hemos terminado. Muchas gracias. Esperemos que les guste la información, el contenido y nos vemos a la próxima.